Empezar. Ok, ¿se ve el PPT? Sí, doctora. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de pre y postoperatorio y los logros de aprendizaje de las sesiones que usted pueda determinar el concepto de lo que es el preoperatorio, la evaluación preoperatoria, establecer la importancia de una buena historia clínica tanto para el pre como el intra y el postoperatorio y reconocer las complicaciones postoperatorias más frecuentes y su manejo. Bueno, este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda adicional en algún momento, relacionado evidentemente al curso. Esta es una página de Facebook que si desean la pueden visitar. Hay algunos videos, algunas literaturas, algunas revistas interesantes relacionadas al curso. Bien, entonces podríamos tener un paciente varón de 78 años, antecedente de infarto, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia renal crónica reagudizada, shock séptico por colicitis aguda litiásica y está con dobutamina e insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica, tal como se ve este paciente. ¿Qué ASA es? Ahora vamos a... ¿Alguien se anima a decir qué ASA es? ASA 4, doctora. ASA 4, ¿no es cierto? Muy bien. Este tema del ASA también lo ven en la parte de anestesiología, ¿no? Bien, entonces como todas nuestras clases, cuanto menos de los lunes que yo estoy, tenemos que hacer un pretest. Entonces vamos a copiar el enlace para ponerlo en el chat. Bien, chicos, entonces pueden entrar a ese enlace, tienen 4 minutos para realizar el pretest. Vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿No? Se ve, ¿no? Mi pantalla. Sí, doctora. Bien, entonces paciente varón de 25 años politraumatizado por accidente en moto con TEC severo y edema cerebral severo, ¿no? Va a ser sometido a una cirugía de emergencia por neurocirugía, ¿no? Probablemente el paciente se está enclavando, ¿no? ¿Qué ASA es? ASA 5, ¿no? 5E. E porque es emergencia, ¿no es cierto? Una cirugía de emergencia es E. Si fuera una cirugía electiva, que en este caso no aplica, sería solamente 5. La segunda pregunta, ¿no? En el caso del paciente diabético, el día de la cirugía electiva, ¿qué se tiene que suspender? Metformina y glibenclamina, ¿no? Antidiabéticos orales, lo que se tiene que suspender. ¿En cuánto tiempo es el tiempo normal para recuperar la función intestinal después de una cirugía abdominal, ¿no? La mayoría justo ha colocado la respuesta correcta, ¿no? Hasta 72 horas, ¿no? Después de 72 horas estamos hablando de un hilo prolongado y algún problema habrá. Y las heridas que se dejan abiertas para que cicatricen de forma espontánea son heridas que cierran de segunda intención. La primera intención es cuando uno la sutura, la herida operatoria, no la sutura. La segunda intención, de repente hizo infección de herida, se tuvo que abrir la herida, lavar, y por segunda intención se dejan que cicatricen solas. Y la de tercera intención es cuando una vez que se ha lavado varias veces, ya está limpia, podemos suturarlas nuevamente. O sea, por tercera intención. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Bien, chicos, entonces, en cuanto a nuestro paciente, que ya habíamos comentado que era un ASA 4, ¿no? Entonces el problema será, ¿no? Si es una colitis aguda litiasis, ¿cuál será el manejo? Tendremos que hacer una colecistectomía en este paciente, abierta, laparoscópica, ¿qué es lo que tenemos? Desde el momento en que se decide la operación hasta el comienzo de la anestesia. Dice el paciente, no, señor, usted desde aquel momento hasta que comienza la inducción anestesiológica en sala de operaciones, ese es el preoperatorio. Y esta evaluación preoperatoria tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud del paciente? ¿El paciente tiene alguna enfermedad o condición preexistente que conoce el paciente o que de repente la vamos a descubrir a través de nuestra historia clínica? ¿Toma algún medicamento? ¿Es alérgico
algún medicamento que pudiera influir en que pudiera existir una complicación perioperatoria, ¿no? El paciente de repente toma anticoagulantes, eso podría repercutir en la cirugía si es que no lo suspendo a tiempo. ¿Se puede mejorar la condición física o mental del paciente antes de la cirugía? Seguro, ¿no? Y justamente en ese tiempo preoperatorio tenemos que ver si podemos mejorar ese status performance del paciente. En el caso de cirugía electiva nos va a dar más tiempo para mejorar el status performance del paciente. Pero en cirugía de emergencia probablemente sea muy poco el tiempo y podemos compensarlo dentro de lo que se puede compensar. Quizás evidentemente no al 100% en todos los casos, ¿no? Como en el caso que hemos visto hace un momento, ¿no? De paciente NUCI. Y esta valoración preoperatoria es el mejor predictor de la mortalidad perioperatoria, justamente es la condición clínica preoperatoria. No es lo mismo esta paciente joven, probablemente ASA 1, sin ningún antecedente de importancia, que va a ser sometido a una cirugía electiva, que aquel paciente EPOC probablemente no bien compensado, oxígeno dependiente, que de repente viene sea por una patología para cirugía electiva o para cirugía de emergencia. Evidentemente, mayor riesgo de mortalidad perioperatoria va a tener nuestro segundo paciente, ¿no? Que aquella paciente joven que vemos en el primer gráfico. ¿Cuáles son los objetivos del preoperatorio? Uno es evitar y reducir la mortalidad reconociendo a tiempo los factores de riesgo o las comorbilidades que tenga el paciente para poder compensarlo o mejorarlo, o suspender alguna medicación que se necesite suspender o mejorar la medicación que se tenga que dar dependiendo de las comorbilidades del paciente. En segundo lugar, facilita la recuperación, ¿no? Porque si yo compenso al paciente lo mejor posible, suspendo la medicación que tengo que suspender, coloco la medicación que es la indicada, no tomo en consideración sus comorbilidades, mejoro sus comorbilidades y evidentemente su recuperación va a ser mucho más rápida que si no las tomara en cuenta. El tercer objetivo es que evidentemente al haber una recuperación más rápida, va a haber una pronta reincorporación del paciente a su actividad laboral y a su actividad familiar, a su vida diaria, en el día a día. Y por último, y no menos importante, vamos a mejorar la calidad de la atención, ¿no? Con esto la disminución de los costos, aumentando la eficiencia y la calidad de la atención de salud. Porque si el paciente no toma en consideración una serie de cosas que nos va a ayudar para que su recuperación sea más rápida, pues evidentemente el paciente seguramente se va a complicar, va a tener más días de hospitalización en el postoperatorio, va a utilizar más exámenes de laboratorio, de repente reoperaciones, de utilización de algún tipo de terapia endoscópica, UCI, en fin, ¿no? Entonces, justamente en eso se basa, es el objetivo de este preoperatorio, que tengamos que llevarlo bien. ¿Quién realiza la evaluación preoperatoria? En primer lugar, el paciente lo ve el cirujano. Y la evaluación preoperatoria va a tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Va a tener en cuenta, primero, va a ver, dependiendo del hospital donde usted trabaje, ¿no? El hospital donde usted trabaje o la clínica donde usted trabaje va a tener un protocolo preoperatorio. ¿Qué cosa es lo que se pide en el preoperatorio a quién, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Revaliati, desde el año pasado, todos los pacientes adultos van a ser operados, el riesgo quirúrgico se hace por cardiología. Hasta hace un año atrás, los riesgos quirúrgicos de menores de 40 años, incluso menores de 60 años sin comorbilidad cardíaca, era hecho por el médico internista. Pero ahora, por un tema netamente administrativo, se ha visto de que, y logístico, de que el riesgo cardiológico sea en todo paciente mayor de 18 años, mayor de 14 años, que son los que vemos los pacientes adultos, independientemente tenga o no tenga comorbilidad cardíaca. Y en los mayores de 60 años tiene que hacerlo también el riesgo quirúrgico neumológico. Adicionalmente a estos especialistas podemos necesitar la evaluación del médico internista o de alguna otra especialidad dependiendo las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, de repente el paciente tiene un problema de anemia hemolítica, entonces tendrá que verlo el hematólogo para dar las indicaciones pre, intra y postoperatorias. O de repente el paciente es diabético, entonces también tendrá que verlo el endocrinólogo, ¿no? Y el anestesiólogo siempre va a hacer una visita preoperatoria para ver si todo está ok con los riesgos quirúrgicos, con los exámenes y si se valoró las especialidades que fueron necesarias dentro de esta evaluación preoperatoria. Y bueno, dentro de la evaluación preoperatoria vamos a tener una serie de pautas que vamos a ir viéndola una a una, ¿no? En primer lugar, tenemos que definir si el paciente es una cirugía de emergencia o cirugía electiva. El paciente es de emergencia, es electiva. Menos tiempo nos va a dar en compensar el paciente en emergencia y más tiempo en cirugía electiva. Pero tenemos que hacer.
dentro de lo que se pueda. Cuando hablamos de tratar de compensar es dentro de lo que se pueda, porque, por ejemplo, ¿no? Si un paciente viene por una hemorragia digestiva alta, es imposible que yo lo pueda compensar, le pueda compensar la hemoglobina si es que el tratamiento endoscópico no ha funcionado y necesita tratamiento quirúrgico, el paciente está sangrando, no hay forma en que yo le lleve la hemoglobina a más de 10 para que el paciente entre a sala. En este caso, tiene que entrar una hemoglobina que está con paquetes globulares, plaquetas, plasma para sala. Seguramente tendrá un CBC, estarán pasándole a chorro la poligelina, ¿no? Entonces, tratará de compensarse dentro de lo que se puede. Hay pacientes en que no se van a poder pensar como quisiéramos, pero cuanto menos que entre con lo necesario para poder solucionar el problema. Segunda parte, y no menos importante, incluso es la más importante del preoperatorio, es una buena historia clínica. Valorar el tema, si es urgencia o no, las alergias y reacciones adversas que haya tenido el paciente, anestésicos previos. Un paciente de repente tiene antecedente de haber hecho un paro cardiorrespiratorio, de repente por una anestesia general, ¿no? Ver si es que tenemos algún informe en el hospital sobre ello, ¿no? ¿Qué anestésico fue el que hizo la reacción adversa? A veces el paciente no lo sabe. Sabe nada más que hizo un paro, pero no sabe por qué. Antecedentes patológicos, ¿no? Ver el paciente tiene enfermedad cardíaca, respiratoria, renal, los antecedentes quirúrgicos, ¿no? De traumatismo. Antecedentes quirúrgicos es importante, ¿no? Para ver si es que el paciente múltiples cirugías, de repente mayor posibilidad, mayor significa que la cirugía que vayamos a hacer nosotros va a ser más laboriosa y seguramente nos durará más tiempo anestésico durante la cirugía. ¿Qué medicación toma actualmente, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver qué suspendemos, ¿no? Hace un momento decíamos antidiabéticos orales, tenemos que suspenderlo el día de la cirugía. Y en vez de ello, insulina a escala móvil, ¿no? Un paciente que de repente es operado de válvula aórtica o mitral y que reciba warfarina, ¿no? Tenemos que suspenderlo cuanto menos 4 días para cirugía menor y hasta 6 días o 7 días en cirugía mayor. Se le toma ahí un INR, después de haberlo suspendido 3 días, al cuarto día se le toma un INR y se ve si está normal o no. Mientras tanto, en vez de eso se le da enoxaparina, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, que se puede dar hasta 12 horas antes de la cirugía. El día previo de la cirugía lo podemos suspender y regresará la enoxaparina hasta 12 o 24 horas posterior a la cirugía si se ve de que no hay mayor sangrado. Podemos ingresar la enoxa con la warfarina y esperar que la warfarina dure el efecto necesario para la duración de sus efectos terapéuticos, que son 3 días. Y después, INR, vemos que el INR está de acuerdo dependiendo de la enfermedad de fondo que tiene, y ya se suspende la enoxaparina y continúa con la warfarina. Paciente que de repente es hipertenso, ¿no? No podemos quitar la medicación antihipertensiva el día de la cirugía, ¿no? Lo que tome tenemos que darle. Suplementos nutricionales, ¿no? De repente el paciente toma ya medicación como algún suplemento nutricional, el paciente de repente es un paciente que está desnutrido de repente, entonces necesita algún aporte calórico. Algún factor de riesgo asociado a complicaciones quirúrgicas, ¿no? De repente anteriormente hizo un TEP con una cirugía previa, tener en cuenta esas complicaciones, ¿no? Algún antecedente de alguna enfermedad cardíaca, respiratoria, hematológica, ¿no? Personales o hereditarias, ¿no? La posibilidad de anemia crónica en graso, dependiendo del paciente, ¿no? Indagar sobre fecha de última regla, anticonceptivos orales, ¿no? Última regla exactamente fue normal o no. Complicaciones anestésicas, ¿no? De acordar la hipertermia maligna, ¿no? Que tiene un alto grado de mortalidad en el perioperatorio. Ver si el paciente tiene algún hábito nocivo, ¿no? Tabaco, alcohol, drogas, porque eso va a incidir obviamente en los anestésicos y en los analgésicos que se coloquen. El examen físico tiene que ser completo, independientemente yo voy a operar de la vesícula, ya nomás voy a ver abdomen, no, yo tengo que revisar al paciente desde la cabeza hasta el pie, ¿no? Todos los exámenes de todos los aparatos y sistemas, ¿no? Porque podemos llevarnos alguna sorpresa, ¿no? De repente el paciente tiene circulación colateral, de repente el paciente tiene ingurgitación yugular, de repente el paciente tiene un ganglio de Virchow, o de repente el paciente tiene dedos en palillo de tambor y el paciente no sabía nada de su enfermedad de fondo. Entonces hay que ver todo el examen físico para justamente diagnosticar alguna enfermedad que de repente el paciente no sabe, que pasó desapercibida y que usted la va a diagnosticar en esta historia clínica dentro de este preoperatorio. La evaluación del estado nutricional para saber si necesita o no algún aporte nutricional adicional, o de repente si también es un paciente con obesidad mórbida, de repente hay pacientes en que se les indica que antes de la cirugía, dependiendo, ¿no? Si la cirugía es selectiva y esta puede demorar, la baja de peso, ¿no? Con mejoras de hábitos nutricionales, como también de ejercicio, de rutina de ejercicio, ¿no?
La otra cosa es verificar el diagnóstico, ¿no? Y la mejor alternativa quirúrgica. ¿Qué me refiero con ello? A veces el paciente, usted no lo recibe de inicio, lo recibe de repente el paciente ya fue evaluado por consultorio una, dos veces y va con usted ya cuando tiene ya todo su preoperatorio listo, el riesgo cardiológico, el neumológico, su examen de laboratorio. Y de repente el paciente va a ser operado de una hernia inguinal de repente. Pero cuando usted lo ve al paciente, usted no va a copiar y pegar a propósito de las historias clínicas electrónicas lo que evaluó el colega previo. ¿Por qué? Porque uno nunca debe confiar en las evaluaciones previas de otros. Uno tiene que hacer su propia evaluación para evitar errores. ¿Y por qué? Porque a veces el primero que lo ve etiqueta al paciente de un diagnóstico que pudiera ser el correcto como no. Y pudiera uno caer en el copy-paste, ¿no?, del diagnóstico y yo continuar en el mismo error, ¿no? Por ejemplo, de repente el colega pensó de que esto era una hernia inguinal, pero resulta de que es un aneurisma de safena, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no evalúo bien al paciente, puedo confundirlo, llevarla a una que vaya a una hernia inguinal, de repente una confió en la ecografía previa de un médico que no era médico, era de otra especialidad de repente, particular. Entonces podemos someter a una cirugía, a una litiasis vesicular, cuando realmente no necesita la operación. Y siempre toda operación tiene un riesgo, y uno puede llevar a cabo ese o someterse a ese riesgo si realmente necesita la operación. Pero si usted no tiene cálculos en la vesícula, ¿para qué va a ser sometido a una operación innecesaria con los riesgos que pueden existir? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, en esa historia clínica obviamente vamos a solicitar exámenes y vamos después a revisar esos exámenes, ¿no?, que son los exámenes complementarios, y vamos a valorar los estudios realizados tanto del preoperatorio per se como de repente de algunas cosas que necesitamos para terminar de planear el tipo de cirugía que vamos a hacer. Y durante ese tiempo en el preoperatorio, con los resultados que vemos, tenemos que identificar a pacientes de alto riesgo, sobre todo alto riesgo cardiológico. Y para ello vamos a tener, por ejemplo, este índice de riesgo cardíaco corregido, donde va a haber una cantidad, una puntuación determinada de acuerdo a si tiene una historia de insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular o tiene diabetes que requiere insulina, en fin, hay una puntuación y de acuerdo a esa puntuación vemos, por ejemplo, de que lo que tiene 3 puntos o más tienen casi 6% de un riesgo perioperatorio de muerte cardíaca, ¿no?, o de paro cardiorrespiratorio cardíaco perioperatorio, ¿no? Si lo hacemos con el índice cardíaco corregido, incluso puede llegar a 15%. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Igualmente, cuando nosotros tenemos que examinar la capacidad funcional del paciente, porque esto obviamente, por ejemplo, en cirugía torácica, la mala capacidad funcional se asocia a un aumento de mortalidad, un riesgo relativo de hasta del casi 19%. Entonces, los pacientes, cuanto menos que están más o menos estables, o sea, que van a soportar bien la cirugía, son los que tienen 4 METs, incluso más de 4 METs. Cuando tú dices que tienes más de 4 METs, cuando el paciente es capaz de subir las escaleras sin tener disnea. Entonces, si el paciente es capaz de subir escaleras sin tener disnea, significa que tienes más de 4 METs y por lo tanto su capacidad funcional es relativamente buena. No pretendemos que el paciente corra, ¿no?, pero sí cuanto menos
que tenga una capacidad funcional adecuada donde no tenga esta posibilidad de mortalidad. Si la tuviera, tendremos que valorar pros y contras o evidentemente en este paciente el riesgo quirúrgico va a ser mucho más alto. Bueno, identificar los pacientes de riesgo, problemas pulmonares, cardíacos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, como les comentaba, el preoperatorio, dependiendo de la institución donde trabajemos, por ejemplo, en Revaliati utilizamos el preoperatorio de Goldman, ¿no? El EKG, placa de tórax, hemograma, en tiempo de sangría no, sino es tiempo de protomina y tromboplastina, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, grupo sanguíneo, incluso se solicita BDRL, ¿no? Que es para sífilis. Y el riesgo cardiológico a todos, los adultos, y riesgo neumológico 60 años o más, ¿no? Más el riesgo, la evaluación por alguna especialidad dependiendo de la comorbilidad del paciente. Hay algunos otros hospitales que de repente no utilizarán el perfil, la gran mayoría utiliza el perfil operatorio de Goldman, pero pudieran haber algunos que de repente alguna u otro examen no lo toman en consideración. Entonces uno lo primero que tiene que hacer cuando va a trabajar en un hospital es, y sobre todo en un área quirúrgica, o pudiera ser en un área clínica, que a veces hay que preparar al paciente para pasarlo a cirugía. Tenemos que conocer justamente ese protocolo para saber qué exámenes son los que toman en consideración la duración de estos exámenes que tienen para ¿cómo se llama?, para tomarlos en cuenta de que si ya se exceden de un tiempo determinado, ya tienen que volver a hacer nuevamente el preoperatorio. Ahora, en relación, nosotros hacemos análisis de rutina prácticamente, el perfil preoperatorio de Goldman es de rutina. En el mundo, dependiendo del hospital, sobre todo a nivel internacional, a veces no se pide ese preoperatorio de Goldman. Si no se pide, solamente los exámenes que usted vea que sean necesarios después de elaborar toda su historia clínica y de acuerdo a las comorbilidades que el paciente ya tenga o lo que usted diagnostica en esta historia clínica, ¿no? Realmente ellos consideran de que los exámenes laboratorio e imágenes complementarias deben realizarse de acuerdo a la historia clínica, riesgo de paciente y complejidad de la cirugía, ¿no? No a todos debería enviarse todo, ¿no? Pero, ellos, cuanto menos en la literatura internacional, solamente recomiendan hacer un preoperatorio de rutina, o sea, como un preoperatorio de Goldman, cuando es una cirugía de urgencias, o en los casos en los que no se pueda confeccionar una historia clínica completa, sea por alteración física o mental del paciente, no se tiene familiar tampoco. Pero en nuestro medio debemos hacerlo dependiendo del protocolo que tenga nuestro hospital. ¿Qué hacemos también en este preoperatorio? Planear la cirugía, la estrategia y la técnica quirúrgica que vamos a utilizar, la logística que vamos a necesitar, ¿la tenemos? ¿No la tenemos? De repente no la tenemos y tenemos que referir al paciente a una institución de mayor complejidad. Tenemos que valorar el tipo y riesgo de la cirugía y coordinar con anestesiología la elección del tipo de anestesia. Por ejemplo, este es un paciente que hace unos años operé, paciente varón de 40 y pocos años, que primero había sido sometido a una cirugía de seminoma y bueno, posteriormente hizo metástasis al hígado, varias metástasis, recibió quimioterapia, las metástasis después se redujeron, llegando a este extremo, ¿no? Metástasis pequeñas, la mayoría superficiales. Entonces, vamos a ir viendo al hígado, ¿no? Vamos a ver de que una metástasis superficial estaba en el 8, dos en el 6, una en el 7, perdón, dos en el 6, una en el 8, una así profunda muy pequeña de menos de 1 centímetro en el 4 y otra superficial también en el segmento 3. Entonces, cuando vemos y mapeamos justamente todos estos nódulos, lo que nosotros planeamos hacer es que en las metástasis superficiales podríamos hacer algo que se llama metastasectomía o resecciones hepáticas no anatómicas. ¿A qué me refiero con ello? Que doy un margen de 1 o 2 centímetros a la lesión y saco como en sacabocado cada una de estas metástasis superficiales, ¿no? Entonces no necesito sacar todo un segmento ni toda una parte de hígado, sino solamente una resección local, ¿no?, de cada una de estas metástasis. Pero esta que está profunda en el 4, muy pequeña, de menos de 1 centímetro, nos obligaría a sacar todo el segmento porque es grande. Es pequeña, sí, pero está muy profunda, entonces no podríamos sacarla con metastasectomías. Entonces nos obligaría a sacar todo el segmento, ¿no? Y el volumen es mucho, realmente perderíamos mucho hígado para lo que hay. Entonces acá planificamos de que como es pequeña y para no sacrificar tanto hígado, entonces podemos hacer algo que se llama radiofrecuencia intraoperatoria. ¿Qué significa eso? Ecografía intraoperatoria, encontramos la lesión, una aguja de radiofrecuencia y quemamos la lesión a más de 100 grados con la radiofrecuencia. Entonces tenemos que planear la cirugía como tal, ¿no?
resección atípica o metastasectomías de nódulos del segmento 6, 7, 8 y 3 hepáticos y radiofrecuencia del nódulo del segmento 4 con ecografía intraoperatoria. Por lo tanto, para la cirugía necesitamos de ecografía intraoperatoria y necesitamos de la radiofrecuencia. Entonces necesitamos nuestro ecógrafo, todo lo necesario para hacer resección hepática, ocusa, ligachur, armónico, en fin, el radiofrecuencia con el equipo de radiofrecuencia. Por ejemplo, en mi hospital no hay equipo de radiofrecuencia. ¿Qué hacemos nosotros? Compramos la aguja de radiofrecuencia y por sesión en uso, cada vez que vamos a utilizar esto en sala de operaciones o lo van a utilizar los radiólogos intervencionistas, entonces se llama a la casa o a la empresa para que traigan el equipo, ¿no? Y como hemos comprado la aguja de esta empresa, el equipo va el día que nosotros lo solicitamos, pero tenemos que coordinar con ellos porque la máquina puede estar en cualquier otro hospital o centro de con clínica, hospital. Entonces tenemos que coordinar con ellos la fecha y la hora de la cirugía para que se tenga esta máquina en quirófano el día que la necesitemos, ¿no? Entonces eso tenemos que, obviamente, esa logística tenemos que coordinarla, ¿no? Y bueno, todo el material que necesitamos para sala de operaciones. Bien, en relación al tipo de cirugía también es importante, menos gravedad y menos riesgo va a sacar de repente una anestesia local, un lipoma de brazo, lo hacemos en tópico de pequeñas intervenciones, que una cirugía de repente de Whipple, ¿no? Donde hay que sacar la cabeza del páncreas, todo el duodeno, parte, los primeros 10 centímetros del yeyuno, casi toda la vía biliar, la vesícula, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que hacer varias reconstrucciones, definitivamente anestesia general, cirugía más larga, con varias reconstrucciones, con varias anastomosis. Entonces, obviamente, pues la diferencia de gravedad o riesgo de la cirugía es diferente. Entonces, también hay un riesgo de así como hay un ASA, así como hay un riesgo de quirúrgico, cardiológico, neumológico, donde ve justamente el status performance del paciente, también vamos a tener un riesgo de la cirugía. Y el riesgo de la cirugía va a ir desde leve, intermedio, severo, que en las últimas guías de 2014 integran los de intermedio y alto riesgo, solamente todo junto en un alto riesgo, o sea, leve y alto riesgo. Entonces, las cirugías de riesgo leve son las que tienen riesgo menor de 1% de riesgo de mortalidad perioperatoria y van a ser cirugías más superficiales, ¿no? Cirugía de mama, cirugía odontológica, tiroides, RTU, por ejemplo. Y vamos a tener dentro de los de alto riesgo cirugías intraperitoneales, ¿no? Como colecistectomía, hernia hiatal, de repente cirugía de cabeza y cuello, cirugía urológica y ginecológica mayor, ¿no? De repente una histerectomía, por ejemplo, ¿no? Trasplante renal. Dentro de este alto riesgo vamos a tener trasplante pulmonar, trasplante hepático, cirugías, lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Duodeno-pancreatectomía, ¿no? Resecciones hepáticas o de la vía biliar. Entonces también va a haber un riesgo inherente de la cirugía per se, más allá del riesgo del paciente per se, como el status performance o de comorbilidades del paciente. La evaluación por anestesio también va a tenerse en cuenta en este preoperatorio, va a tener que revisar, va a tener que seleccionar el tipo de anestesia, ¿no? De repente es un paciente que nosotros queremos operarlo de una hernia inguinal bilateral y el gol estándar es una hernioplastia inguinal laparoscópica bilateral. Pero eso sería en un paciente que no tenga alguna comorbilidad respiratoria, ¿no? Si el paciente de repente tiene un EPOC que no tolera el CO2, entonces no podemos hacerlo por laparoscopía y tendríamos que utilizar una anestesia regional y por lo tanto cirugía abierta. Entonces eso tenemos que evaluar siempre con el anestesiólogo también, ¿no? Y el anestesiólogo igualmente va a explicar los pros y los contras de la cirugía desde el punto de vista anestesiológico para que finalmente el paciente y familiar firmen el consentimiento informado, acepten la cirugía. Bueno, tenemos el ASA, que el ASA ya lo conocen, ¿no? El ASA 1 es el paciente realmente sin comorbilidades, que no va a ser sometido a cirugía de urgencia. Si cirugía de emergencia pondríamos ASA 1E. Todo lo que sea emergencia aumentamos el sufijo E. El ASA 2 es el paciente con enfermedad sistémica leve controlada, ¿no? Hipertensión, diabetes controlado, por ejemplo, ¿no? Con su medicación, o con dieta de repente. El ASA 3 es el que tiene una enfermedad sistémica grave con limitación funcional pero no incapacitante para la vida, ¿no? El paciente con ICC o con EPOC que puede caminar, pero la limitación es que no puede caminar más de repente de una cuadra, de repente, ¿no? O es oxígeno dependiente. El ASA 4 es cuando, aparte de tener la enfermedad sistémica grave, tiene limitación funcional, pero además es incapacitante para la vida, como el paciente que vimos en nuestro gráfico, el paciente que estaba en UCI, ¿no? Que tenía un shock séptico, ¿no? Diabetes descompensada.
Y el ASA5 es el enfermo terminal, ¿no? Casi moribundo, con expectativa de vida no supera las 24 horas, ¿no? Y tenemos ruptura de aneurisma aórtico, traumatismo encefalocraniano a vías de enclavamiento o un embolismo pulmonar masivo. La edad avanzada, mayores de 70 años, incrementa si es un ASA1 de 70 años, va a ASA2. Y el ASA6 es el paciente con muerte cerebral, el paciente donante de órganos. Igualmente, ¿no? Cuanto menos es el valor del ASA, menor es la posibilidad de mortalidad perioperatoria. Importante tenerlo en cuenta cuando se explica al paciente o familiar los riesgos de la cirugía. Esto vamos a pasarlo. Riesgo quirúrgico de Goldman es lo que mayormente se hace, es un baremo, ¿no? Una serie de variables. Finalmente un baremo donde va a ir desde el RQ1 al 4 dependiendo la puntuación que se tenga, ¿no? De acuerdo a cuánto puntaje se tenga de estas variables, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuanto menos riesgo RQ1, la posibilidad de muerte de origen cardíaco en el perioperatorio es 0.2%, pero si estamos hablando de RQ3 o un RQ4, tenemos el 56% de probabilidades de mortalidad. Y esta es una ficha de anestesio ya del reporte de anestesio intraoperatorio, donde van marcando cuándo comienza la cirugía y cuándo termina la cirugía. Y acá va colocando justamente pues, el riesgo quirúrgico, este riesgo quirúrgico de Goldman que comentamos, cardiólogo RQ3, ASA 3C, significa que es una cirugía de emergencia, ¿no? con limitación funcional. ¿No? Tenemos el riesgo neumológico RQ2, probablemente un riesgo neumológico moderado del paciente. Entonces, la evaluación de riesgo quirúrgico pasa por la enfermedad que motiva la cirugía, las enfermedades asociadas y la cirugía realizada, ¿no? Las enfermedades asociadas tenemos que tener justamente esas comorbilidades que llevan al ASA o que llevan al riesgo quirúrgico, cardiológico y neumológico y los que sean necesarios. La cirugía realizada, el riesgo de la cirugía en sí, leve o alto riesgo, ¿no? Y la enfermedad que motiva la cirugía también es importante a tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo un paciente, de repente va a ser operado de colon, pero es una enfermedad diverticular, una enfermedad benigna, que no repercute mayor, digamos, problema sistémico, a un paciente que de repente también vamos a operar de sigmoides, pero no es una diverticulitis, sino es un cáncer de colon. Entonces, evidentemente, en este paciente vamos a tener probablemente un estado nutricional más inadecuado, de repente un síndrome paraneoplásico, de hecho un grado de inmunosupresión en el paciente y obviamente pues va a tener un mayor riesgo de mortalidad y complicaciones en el perioperatorio. Igual tenemos que tomar en cuenta también, este es un algoritmo, ¿no? Una evaluación cardíaca preoperatoria y donde tenemos que tener en cuenta algunas condiciones. Si el paciente es necesario la cirugía, el paciente viene por una enfermedad X de emergencia probablemente o a cirugía electiva, ¿no? Y tenemos que ver si es que esa cirugía no cardíaca es urgente, ¿no? Si es urgente, tenemos que valorar. Si es urgente, tiene que entrar a quirófano y a pesar de tener alguna patología cardíaca, de repente podemos llevar al cardiólogo en el intraoperatorio. Si es necesaria la cirugía no cardíaca, urgentemente no podemos valorar las afecciones cardíacas activas, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ir valorando, ¿no? Si vamos a evaluar según la guía y veremos si podemos considerar quirófano, ¿no? Veremos también si la cirugía es de bajo riesgo o no, ¿no? Si la cirugía es de bajo riesgo, se procede a la cirugía. Si no, tenemos que ver justamente esta puntuación de los MET, ¿no? Si tenemos un MET mayor o igual a 4, sin síntomas, procede la cirugía. Si no, tenemos que ver si tiene factores de riesgo, ese índice de riesgo quirúrgico, de los factores de Lynn. Y de acuerdo a ello veremos si procede la cirugía o tendremos que de repente suspender la cirugía momentáneamente para mejorar, de repente necesita ponerse un marcapaso previamente, ¿no? O no. Entonces, de acuerdo a los factores de riesgo, veremos si la cirugía ya procede la intervención o podemos hacer un paso previo a mejorar el estatus cardíaco antes de la cirugía de emergencia o electiva, o de repente en el mismo momento, ¿no? Entonces, debemos preparar al paciente para que supere el acto quirúrgico. En ese preoperatorio tenemos que subsanar las anormalidades médicas, nutricionales y psicológicas. Si el estado nutricional es malo, tenemos que corregirlo. Si tenemos algún problema de arritmia, de repente colocar un marcapaso. Si de repente el paciente es para cirugía electiva y necesita de todas maneras insuficiencia aórtica severa, tenemos que solucionar primero la insuficiencia aórtica severa, probablemente con una colocación de válvula cardíaca y después
optar por la cirugía electiva de repente de colon, de estómago, que le iban a realizar. Tenemos que suspender los medicamentos que sean necesarios, los anticoagulantes sobre todo, y tenemos que, obviamente, en esa preparación preoperatoria, mucho más rápida tiene que ser la de emergencia que la de cirugía electiva. Importante, soporte social y familiar, incluso la visita de asistente social en caso de trasplante, vemos si los cuidados postoperatorios en casa se pueden dar, si hay cuidador, familiar cuidador en el paciente, sobre todo en adultos mayores. Y finalmente el consentimiento informado, donde uno como médico consolida la relación médico-paciente familiar, donde se tiene que informar al paciente el diagnóstico, el tratamiento, las alternativas, los pros y los contras de la cirugía, y cuando el paciente absorber cada una de las preguntas que tenga el paciente y o familiar, y cuando él o ella estén seguros de que quieren la cirugía, pues firmarán el consentimiento informado. Esta hoja no es para que se le dé al paciente para que firme sin que lo lea, sino hay que explicarle bien al paciente, para que el paciente y o familiar sea consciente de los riesgos y los beneficios que le trae la cirugía y acepte de manera voluntaria la cirugía a realizar, sea esta de emergencia o sea esta electiva. Y lo que nos diga el paciente, pues tendremos que respetar, así no quisiéramos de repente aceptar, porque de repente pensamos que sí necesita la cirugía, pero a veces el paciente no lo quiere. Y simplemente tenemos que aceptar lo que ellos nos digan. Entonces, te dejo este link de este video, es importante para que vean el tema de la empatía clínica, la parte emocional de muchos de estos pacientes que a veces es importante tenerla en cuenta. En el preoperatorio inmediato, es decir, cuando el paciente ya está en hospitalización, el día previo de la cirugía o el día de la cirugía incluso, el día de la cirugía, se confirma que el paciente se han cumplido todas las condiciones para que entre a sala, ¿no? Antes de llevarlo a quirófano. Se tiene que verificar si se suspendió la medicación que se tenía que suspender, reemplazar con la medicación que tenía que reemplazarse, o la medicación que tenía que tomar ese día. Se marca la zona a ser operada en el caso de que existiera un órgano en el lado derecho o en el lado izquierdo. Por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer una colistectomía laparoscópica, no es necesario marcar porque vesícula solamente tengo una. Pero si, por ejemplo, es una hernia inguinal derecha, sí, ¿no? Tengo que marcar la zona para no equivocarme y operar la izquierda. ¿No? O en el caso de una amputación, o en el caso de repente de una cirugía en la mano, ¿no? De un dedo, ¿no? Determinado, sí, tenemos que marcar lo que dedo es, de qué mano es. ¿No? Bueno, también ese es un link de un vídeo que lo pueden revisar después de algunas recomendaciones antes de sala de operación. ¿No? Bien, preguntas, dudas, comentarios. Chicos. ¿Dudas, preguntas, nada? Bueno, si no hay preguntas, yo pregunto. Compartamos pantalla de nuevo. Bueno, este paciente que comentamos hace un momento, ¿no? Paciente varón de 78 años, antecedente de infarto agudo de miocardio, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia renal crónica reagudizada, shock séptico por colecistitis aguda litiásica, está con dobutamina e insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica. ¿Cuál es el ASA y cuál es el manejo? Entonces, el ASA, ustedes ya me habían comentado cuál era el ASA, chicos. ASA 4. ASA 4, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el manejo? ¿Colecistectomía laparoscópica? ¿Colecistectomía abierta? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Alguien que se anime a responder? A excepción de mis alumnos de la práctica, que ya conocen la respuesta. A ver, Alegría, Alison. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Colecistectomía laparoscópica abierta? ¿Antibióticos? ¿Qué hacemos? ¿Sería abierta, doctora, por la insuficiencia respiratoria? Con No estaría insuficiencia. estable. Okay. ¿Qué nos dice Alonso, Alejandra? Alonso, Alejandra. Si no está, le pongo falta. Así figure que está ahí en el porque significa que no está, ya ha dejado la cámara, ha dejado solamente prendido el equipo. Alvarado, Olga.
Alvarado, Olga, ¿está? Sí, doctora, buenas tardes. Ok, a ver, Olga, dime. ¿Qué harías tú? Hace un rato nos comentaron colistectomía abierta. ¿Tú qué harías? Ideas, ¿no? Yo sé que eso todavía no lo han llevado, pero tener una idea. Sí, también una colecistectomía abierta, doctora. Ok, bien. Víctor Ayala, alguna idea, ¿no? Cuanto menos. Nos han dado de sus compañeras una idea. Víctor Ayala está. Si no responde, tiene falta en la asistencia hoy día. Falta. Bien. En este caso, por ejemplo, tanto colistectomía abierta como laparoscópica nos implicaría anestesia general. Y con ello mayor riesgo de moro y mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de pacientes que tiene ya un ASA 4? Eso después lo vamos a ver cuando vemos la parte de patología vesicular, pero en este paciente tenemos que hacer lo menos invasivo posible. ¿Y qué es lo menos invasivo posible? Evidentemente, más allá del tema de antibióticos que tiene que recibir este paciente, vamos a tener que hacer una colecistostomía percutánea, guía ecográfica. Llamamos a radiólogo intervencionista en la cama del paciente de la UCI, ecografía, anestesia local, y se coloca un drenaje en la vesícula, cuya misión va a ser drenar la vesícula, y con esto va a ayudar justamente a mejorar este cuadro que ha causado justamente toda esa descompensación del paciente. El paciente aparentemente está compensado hasta que hace su colicitis aguda litiásica. Entonces, es importante tener en cuenta los manejos. ¿Por qué? Porque un ASA 1, un ASA 2 seguramente entraría una colecistectomía laparoscópica, hasta incluso un ASA 3, pero ya un ASA 4 no. Lo mejor sería una colecistostomía percutánea con guía ecográfica. Bien, chicos, caso 2, ¿no? Una paciente mujer de 45 años, vemos a la paciente, ¿no? Bienvenida menos, con un tiempo de enfermedad de un año. Ella no tiene sin antecedentes médicos ni quirúrgicos. Ella estaba bien hasta que hace un año comienza con distensión abdominal, llenura precoz, poca tolerancia vía oral, vómitos postprandiales y baja de peso de aproximadamente 20 kilos en este último año. Pregunta, ¿cuál sería el diagnóstico? Esto es medicina interna. El diagnóstico más probable. ¿Alguien se anima? Doctora, ¿podría ser una neoplasia de estómago? Una neoplasia gástrica, ¿no es cierto? Eso sí, pues, en efecto, ¿no? Uno ve la historia y lo más probable con todo lo que tiene esta sintomatología es que es un cáncer gástrico, ¿no? Se le toma una endoscopía, se ve obviamente la lesión, se toma una biopsia de endocarcinoma gástrico, en la tomografía se ve el antro gástrico o engrosado, ¿no? Y en engrosado acá incluso se ve un ganglio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo en estos pacientes? ¿Cuál sería el tratamiento? Quizás igualmente todavía no han llevado la parte gástrica, pero por ejemplo en este paciente la indicación cuando es el antro gástrico, la indicación sería una gastrectomía subtotal, ¿no? Y una gastroenteroanastomosis en iderruxo. O sea, juntamos el estómago con el intestino y abajo hacemos también una anastomosis intestino-intestinal. Cuando si estuviera, por ejemplo, el cáncer en el fondo gástrico, haríamos una gastrectomía total. Pero en este caso podría estar indicada una gastrectomía subtotal. ¿Alguna consideración en especial? Obviamente le hacemos el preoperatorio, su riesgo quirúrgico cardiológico, ya. ¿Mañana la programamos o necesitamos alguna consideración adicional durante este preoperatorio? ¿Alguna idea? Barasorda, Leslie, ¿está? Sí, doctora. Dime, ¿alguna idea? ¿Lo operamos mañana? No, doctora, se tendría que pedir prequirúrgicos. Ya, bueno, ya le pedimos el preoperatorio. Ya tiene todo su preoperatorio listo. RQ cardiológico 2, ponte, le sale. Todo esto ok. Hemoglobina de 10 de repente. Y el resto su preoperatorio ok. Ali quería hablar, creo. Yo, doctora, ¿no llamaría la atención el manejo, bueno, o manejar la pérdida de peso que está teniendo la paciente? Ya, ok. ¿Qué hacemos entonces? Un soporte nutricional. Ok, bien, Paola. Entonces, justamente este preoperatorio lo que busca es justamente, como comentábamos, ¿no? Compensar al paciente lo máximo que se puede compensar dentro de lo que fuese factible, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
si la paciente tenía en pacientes con cirugía electiva, la hemoglobina mínima es 10, por ejemplo. Entonces tenemos que llevarlo a 10 o más de hemoglobina, ¿no? De repente pasarle el día previo paquetes globulares para que llegue a 10 y poder entrar a sala de operaciones, ¿no? Pero además de ello, es importante que en estos pacientes, obviamente tenemos un tema de un aumento de la gluconeogénesis, lipólisis, catabolismo proteico, resistencia a la insulina. Y todo esto obviamente va a ser llevado por el catabolismo propio, ¿no? Proteico, uno, de la cirugía mayor que se va a dar, y segundo, por todo el tema nutricional que tiene el paciente. El paciente está desnutrido, abajo de peso, no está comiendo, ¿no? Hay un tema de caquexia propia del tumor por el tema del factor de necrosis tumoral también, ¿no? Todas las citoquinas que se activan también. Yo sé que nos recomiendan las guías europeas o americanas, ¿no? Justamente las guías europeas o americanas lo que nos recomiendan, y eso es lo que tenemos que hacer antes de la cirugía. Algunos nos hablan de 7 a 10 días, otros de 10 a 14. En buena cuenta, de 7 a 14 días debe tener en lo posible el paciente de cirugía electiva. No es lo mismo cirugía de emergencia, pero en cirugía electiva, donde sí tenemos un poco más de tiempo, podemos dar algún suplemento nutricional, ¿no? Sea vía oral, si se tolera, vía enteral, si es factible, pues colocar una sonda nasoyayunal o nutrición parenteral en el caso que las dos anteriores no se pudieran dar. Cuanto menos entre 1 semana a 2 semanas en el preoperatorio para mejorar en algo su estado nutricional del paciente, ¿no? Ahora, durante la cirugía tenemos que prever, por ejemplo, en esta paciente, vía oral no se puede porque todo lo vomita. Entonces la segunda cosa sería, pongo una sonda nasoyayunal, pero para ello, un poco difícil porque está obstruido el antro gástrico, parece. Entonces uno tendría que ir por endoscopía alta, dirigida, colocar una sonda nasoyayunal guía endoscópica y dar nutrición enteral, si fuera factible. Si no es factible colocar la sonda nasoyunal, entonces ahí recién dar nutrición parenteral. Supongamos que estuviera con nutrición parenteral, entonces durante la cirugía, después de hacer la gastrectomía subtotal y subir un asa, saco el estómago, corto el yeyuno, más o menos unos 40 centímetros del TRACE, ¿no? Subo el asa intestinal, hago la anastomosis gastroentérica y el pie de asa lo uno entero-entérica, ¿no? Esto es una gastroenteroanastomosis en Niederux para evitar los reflujos. Y tenía Billroth 2. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros queremos la anastomosis que más se abre, pues que tiene mayor riesgo de abrirse, no que más se abra, sino que tiene mayor riesgo de abrirse la gastroentérica. El entero bien difícil que se abra. Incluso una gastroentera es difícil que se abra, pero más difícil entre las dos es que se abra el pie de asa. Entonces, debemos asegurar para la cirugía tener una sonda nasogástrica, una nasoyayunal, para que después de hacer la anastomosis nosotros dirijamos la sonda desde el estómago, traspase la anastomosis y llegue al yeyuno, ¿no? Entonces, cuando pase el hilio, podemos ir alimentándolo por vía enteral, por ahí, ¿no? Para que rápidamente pueda salir de la nutrición parenteral total, puesto que la nutrición parenteral total tiene otras complicaciones, ¿no? Como infección del catéter, problema de hepáticos, también de alteraciones de enzimas hepáticas. Entonces, esto hay que asegurarnos, y en el postoperatorio seguramente necesitemos una nutrición mixta, ¿no? NET, NPT, vamos aumentando la NET, vamos sacando la NPT hasta finalmente tener solo NET y después pasarlo a vía oral, ¿no? Entonces, son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, porque si el paciente mañana lo operamos, entonces se va a abrir la anastomosis porque el estado nutricional del paciente no fue el más adecuado. Y si se abrió la anastomosis de licencia, reoperación y catástrofe, poco a poco hasta que el paciente fallezca. Bien, chicos, preguntas hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios, antes de pasar al postoperatorio. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. ¿Cuál es el objetivo del control del postoperatorio? Es vigilar para detectar y corregir anormalidades de la etapa temprana postoperatoria y prevenir complicaciones. Igualmente, tenemos la misma triada, ¿no? La enfermedad que motiva la cirugía, las enfermedades asociadas y la cirugía realizada. Para las complicaciones posoperatorias tenemos que tener en cuenta esta clasificación de Clavien-Dindot. En las complicaciones posoperatorias hay complicaciones médicas, me refiero, ¿no? El paciente de repente fue bien en la cirugía, no se abrió la anastomosis en el caso previo, pero de repente el paciente se complica con una infección respiratoria, una neumonía, por ejemplo. Es una complicación médica, si bien es cierto, pero por una cirugía. Entonces está catalogado dentro de una complicación quirúrgica. Y tenemos también complicaciones quirúrgicas inminentes, ¿no? De licencia de anastomosis, por ejemplo. Entonces nos obliga al paciente a reoperarlo, por ejemplo.
Entonces tenemos que tener en cuenta esta clasificación de Clavien-Dindo, aparte de reconocer la complicación que se tiene y obviamente tratarla como tal. Es importante clasificarla según Clavien-Dindo, el tipo de complicación, más que todo para compararnos con otros estudios en otros lugares, ¿no? O sea, en otra institución o a nivel nacional o internacional. De repente yo quiero hacer un trabajo de complicaciones quirúrgicas en cáncer gástrico, ¿no? Postgastrectomía, ¿no? Entonces la única forma de poder yo compararme de repente los resultados de Revaliati con lo del INEM o con el Johns Hopkins o con de repente el Clinic de Barcelona, entonces yo quiero publicarlo, la única forma va a ser clasificando la clasificación según Clavien-Dindo, que es una clasificación internacional. Entonces, esta clasificación de Clavien-Dindo en relación a complicaciones quirúrgicas, tenemos el grado 1, que es cualquier desviación del postoperatorio normal que no requiera ni tratamiento farmacológico, ni endoscópico, ni quirúrgico, ni radiólogo intervencionista. Solamente dentro de lo farmacológico pudiéramos exceptuar antieméticos, antipiréticos, analgésicos, soluciones polielectrolíticas, fisioterapia o curaciones en la cama del paciente por infección del sitio operatorio superficial. Siempre es una infección del sitio quirúrgico superficial donde no necesito antibióticos, solamente curación en cama, es un grado 1. Pero si el paciente requiere un tratamiento farmacológico, necesita antibióticos, por ejemplo, ¿no? O necesita algún medicamento diferente a los previos en el grado 1, ¿no? O necesita transfusión de hemoderivados, ¿no? O nutrición parenteral total, esto es un grado 2. Un grado 3 es aquel paciente que requiere intervención quirúrgica, ¿no? De licencia anastomosis, por ejemplo, ¿no? Necesita reintervención quirúrgica. Si necesito anestesia general porque lo voy a reintervenir, es un 3B. En el caso de una complicación que, no sé, se me ocurre de repente, se clipó el cístico, pero el cístico está gangrenado de repente y se abrió el cístico. Pero como yo dejé un drenaje, entonces se hace una fístula biliar. No se queda nada en cavidad, no hace biloperitoneo, solamente hace una fístula por esa zona del drenaje y yo necesito hacer una CEPRE para descomprimir a nivel de una papiloesfinterotomía y para lograr con eso que fluya mejor la bilis y se cierre la zona del cístico. Entonces ahí necesito una terapia endoscópica, entonces sería un 3A, ¿no? Sin anestesia general porque la CEPRE no necesita anestesia general. Ahora, si la complicación amenaza la vida del paciente y nos obliga a que el paciente vaya a una unidad de cuidados intensivos por disfunción orgánica de un órgano, incluyendo diálisis, ¿no? O disfunción orgánica de más de un órgano, entonces sería 4A o 4B, dependiendo si es única o es múltiple. Y el grado 5 es la muerte del paciente. Entonces, a complicaciones leves, grado 1, complicaciones graves, llegar hasta el 5, ¿no? En esta evaluación en el postoperatorio, nosotros tenemos que ser muy estrictos en el control de funciones vitales, la saturación, control de diuresis, ver el balance hídrico, control de los drenajes y las ondas, ¿no? Ver el volumen, las características, ¿no? El drenaje tiene que ser seroso, serohemático. Si es hemático puro, si es intestinal, si es biliar, probablemente necesite una reoperación. Tenemos que evaluar el estado general del paciente, ¿no? Y sobre todo el estado neurológico, no solamente centrarnos en el abdomen. Porque es importante valorar el estado general neurológico. Por ejemplo, los pacientes ancianos o los pacientes inmunosuprimidos no hacen fiebre, no hacen hipotensión. Lo que hacen es alteraciones del sensor. Entonces tenemos que tener en cuenta ello porque de repente el paciente se nos está descompensando y no nos damos cuenta. Igualmente, ¿no? La regulación respiratoria, cardiovascular, abdominal en general de la herida operatoria, bajar la sábana de los pacientes para ver cómo están los miembros inferiores, ver si no hay flebitis en los miembros superiores, ¿no? Por ahí encontramos una trombosis venosa profunda de repente en el paciente en el postoperatorio inmediato. Importante la deambulación precoz. Cuando hablamos de taquicardia en el postoperatorio, vamos a ver un paciente, lo operamos de repente de una hemicolectomía derecha de repente por una obstrucción intestinal y el paciente hace taquicardia. ¿Qué nos haría pensar? ¿Qué cosa podría estar pasando? Berrocal, Jimena, Presente, doctor. ¿qué cosa crees que podría pasar? Taquicardia, paciente 100 de frecuencia cardíaca. ¿Qué lo podría estar causando? Se ha desmayado Berrocal, creo. Cabrera, Valeria. Sí, doctora. A ver, Valeria.
Dijo un paciente que tenga 100. Sí, frecuencia cardíaca lo ves en el postoperatorio de una cirugía de colon, frecuencia cardíaca 100 por minuto. ¿Puede ser que esté sangrando? Puede ser que esté sangrando, ok, es una opción. Cabrera, Samantha, ¿está? Sí, doctora. Cuéntame, ¿Me ¿algo más? escucha? Aparte de estar, sí, aparte de estar sangrando, ¿alguna otra cosa podría ocurrirse? ¿Podría pasar en este ¿Puede una infección, doctora? una infección? Un poco rápido, Mm, ¿no? ¿Sepsis? Para que sea en el postoperatorio 1, para que sucediera eso. Mm, Ya, bueno, pero es una idea. Calderón, Adrián, ¿está? Hola, cuéntame, ¿qué más pudiera ser? No. Ricardo Carpio, pero bueno, es una idea, ¿no? Ricardo Carpio, ¿está? Sí, buenas tardes, doctora. ¿Qué otra cosa más pudiera ser? La parte de sangrado, ¿no? Que nos obligaría a entrar a sala de operaciones, ¿no? mm, ¿Alguna otra cosa que se te ocurra taquicardia en el postoperatorio inmediato? no sabría decir, doctora. Infección, pero es muy pronto. ¿Una reacción alérgica al medicamento o esa A cosa? ver, creo que algunos estaban levantando la mano, ¿no? Sí, creo que Franco, Chun, Franco, estaba levantando la Sí, mano, sí. sí, espera. Ya. Puede ser algún desequilibrio hidroeléctrico, Mm, electrolítico, mejor dicho. no del todo. Jesús Guzmán, que también ha levantado la mano. Buenas tardes, doctora. ¿Puede Hola. ser alguna embolia pulmonar o algo? Una embolia pulmonar, taquicardia, bueno, pero tendría que asociarse a taquicardia con disnea súbita, ¿no? Pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Nereida Cornejo, Doctora, ¿puede ser que haya fugas anastomáticas? oh, pudiera ser, pero lo veríamos en el drenaje, ¿no? Pero bueno, son ideas, ¿no? Son ideas interesantes, interesantes. Vamos a mirar un poco. Lo primero que hay que ver al paciente si no está con dolor, ¿no? Porque si el paciente no está controlado del dolor, hay taquicardia por dolor, ¿no? Entonces tenemos que ver bien que está con buenos analgésicos, ¿no? Preguntar al paciente, ¿está con dolor? No, sí, ya. Según eso, ver si los analgésicos están bien o no. Lo otro es si está deshidratado, ¿no? El paciente que está deshidratado también va a ser taquicardia, ¿no? De repente no se corrigió la cantidad suficiente de la necesidad diaria de líquidos y electrolitos, sobre todo de líquidos, ¿no? Por ahí hablaron de electrolitos, también es importante, pero acá es más el tema de deshidratación, ¿no? Deshidratación, el paciente va a tener taquicardia. Hemoperitoneo masivo, ¿no? Que es lo que comentaron en su momento, el sangrado. Alguna anormalidad, una complicación cardiológica, ¿no? El paciente está haciendo una arritmia, o una taquicardia supraventricular, no sé, ¿no? Y la otra opción es la fiebre, ¿no? Que podría darse en este paciente. Entonces tenemos que examinar obviamente también si hay fiebre, ¿no? Y usualmente la fiebre en el postoperatorio inmediato más es un tema de reacción a la respuesta inflamatoria, ¿no? Pero tendríamos que ver, ¿no? Si hay fiebre o no hay fiebre. De todo esto, ¿no? De todo esto, lo que nos puede llevar a la muerte inminente es que se nos pase, ¿no? El sangrado y que no lo llevemos a sala o la complicación cardiológica, ¿no? Por lo tanto, en este paciente, bueno, si tiene drenaje lo veríamos y si no, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de cirugía y dependiendo del paciente también tomar un electrocardiograma urgente, ¿no? Si vemos que no tiene ningún problema de esto, no vemos el dolor, los analgésicos están bien, está con buena hidratación, el balance hídrico está ok, no hay fiebre, el paciente tiene que entrar a la operación. O de repente el paciente tiene un drenaje seroso, descartamos las otras causas, vemos EKG, hay una arritmia de repente, tenemos que llamar al cardiólogo. Es importante tener en cuenta todo ello, ¿no? El tema de la sepsis es una de las complicaciones posoperatorias y la fiebre en el posoperatorio vamos a tener que puede ser aguda, subaguda o diferida, ¿no? Vamos a ver un poquito de esto, ¿no? La fiebre en el precoz, en el posoperatorio 1 y 2, es por estrés quirúrgico básicamente, ¿no? La otra opción es atelectasia, algunos fármacos también, transfusiones, ¿no? Comienzo las primeras 24 48 horas puede haber fiebre, sin que esto signifique infección, y es parte de una respuesta inflamatoria, ¿no? Normal. La telectasia también se puede dar entre el primero y segundo de importante ahí vigilar
muy vesicular, tomar una placa de tórax, el espirómetro de incentivo. Usualmente la temperatura no va a llegar a 39 grados. Y tenemos que hacer una buena fisioterapia respiratoria y espirometría para que esto no llegue a la neumonía en el transcurso de los días. Hay algunos factores de riesgo para complicaciones pulmonares postoperatorias, que dependen del paciente, la edad, si es fumador, ¿no? Si es obeso, algunas de tipo preoperatorias, como está la hemoglobina, la saturación, la cirugía, ¿no? Obviamente, si es una cirugía de repente de abdominal altotorácica, tiene mayor riesgo de complicación pulmonar que de repente una cirugía de pared abdominal. Tipo de anestesia igualmente, ¿no? Entonces, en pacientes que de repente son fumadores, tenemos que tratar de que estos pacientes, si son cirugías selectivas, tratar de que el paciente deje de fumar cuanto menos unos 2 o 3 meses antes, sería lo ideal, ¿no? Y que esté en los pacientes que tienen factores de riesgo que comiencen con su fisioterapia respiratoria previo a la cirugía, ¿no? Y después posteriormente a ella, ¿no? Cuando ya se tiene instalada la telectasia, bueno, hay que hacer fisioterapia respiratoria, pacientes que necesitan nebulizarse cuando tienen alguna enfermedad pulmonar asociada. Este es el espirómetro de incentivo y hacer que haya una deambulación precoz en el paciente. También hay reacciones inmunológicas que producen fiebre, transfusiones, antibióticos, ¿no? Incluso a veces hay fiebre y recién le han transfundido plasma, paquete lugar, o le transfundieron en sala, ¿no? Te vemos al paciente y también tiene un rash asociado. Eso hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que, si está colocando la transfusión, suspenderla y dar algún tipo de corticoides y antihistamínicos en el paciente. La hipertermia maligna es otra complicación perioperatoria, mayormente se va a dar en pacientes, esto es una hipersensibilidad, ¿no? a agentes anestésicos. Antes más se daba con el alotano, ¿no? Ya no se usa tanto el alotano, pero también puede darse con el isoflurano, ¿no? El sevoflurano también. Y esto se da entre 1 a 10 horas de inicio de la anestesia, pues, llega a temperaturas de más de 40 grados el paciente. Importante ver si es que antecedentes familiares o antecedentes personales con cirugías previas, ¿no? Después tenemos fiebre en el postoperatorio temprano, en el día 3 o día 4. Paso visita, paciente con fiebre en el postoperatorio 3 o 4, estamos hablando de una fiebre que ya va a ser por un catéter que se ha colocado, ¿no? Sea una infección urinaria, sea una flebitis, sea esta por CBC o por vía periférica. También la otra opción es trombosis venosa profunda y TEP, ¿no? Presión del tracto urinario es una de las más frecuentes, la temperatura puede llegar incluso hasta 40 grados, hay que ver la etiología de la infección, pacientes sobre todo que han tenido sonda vesical por más de 48 horas, ¿no? Es importante cuando nosotros colocamos una sonda que la técnica sea cerrada, que el sistema esté cerrado, si se desconecta esto en algún momento nos obliga a colocar nuevamente todo el sistema, y hay que sacar la sonda Foley tan pronto sea posible, ¿no? Colocarla, ¿no? Si el paciente se colocó para monitorear, depende de una cirugía altamente compleja, que, no sé, una hepatectomía de repente, ¿no? Yo quiero ver cuánto orinó en el intraoperatorio, en el perioperatorio, en el postoperatorio 1 veo que su diuresis está ok, sacamos la sonda, no necesitamos que continúe más tiempo, para evitar justamente esta infección, ¿no? Flebitis tenemos que ver, ¿no? Cómo están, acá está mal cuidado este catéter, ¿no? Todo ha salido, todo ese tegaden está afuera, una flebitis evidente. Tenemos que ver si no hay solamente es piel o hay una bacteremia, ¿no? El paciente comienza a hacer fiebre, ¿no? Comienza a hacer signos de sepsis. Tener cuidado de no pasar sus soluciones hipertónicas o múltiples soluciones por una misma vía. Y cuando sospechamos de esto, lo que vamos a hacer es retirar el catéter, mandar el cultivo de punta de catéter y hemocultivo y comenzar con antibiótico terapia empírica. Igual, el trombosis venosa profunda, ¿no? Ver el paciente, a veces el paciente está echado, no descubrimos los miembros inferiores y está haciendo una trombosis venosa profunda. Signo de Hoffman, ¿no? Porque uno prácticamente presiona la zona de las pantorrillas y hay dolor. En caso de que hubiera una diferencia entre ambos miembros inferiores, hay que tomar un ecodoppler, ¿no? A veces también se da, trombosis venosa en miembros superiores es más raro, ¿no? Miembros inferiores es más frecuente. Tenemos que tener en cuenta estos pacientes porque estos pacientes son de riesgo, ¿no? Tenemos que dar probablemente medidas mecánicas en pacientes que antes han hecho esta trombosis venosa y dar heparina de bajo peso molecular. El TEP es otra complicación, pero mayormente se va a dar con dolor torácico y disnea súbita. También puede ir asociado a la taquicardia, pero mayormente va a haber dolor torácico y disnea súbita. Y lo más importante es prevenir esto, ¿no? Porque una vez que se dio el TEP, la mayoría fallece. Y por lo tanto hay que identificar factores de riesgo, ¿no? Identificar factores de riesgo, por eso tenemos la escala de Caprini. Igualmente va a haber una puntuación determinada, ¿no? Con pacientes que necesitan, pacientes que con ACV
o artroplastías selectivas tienen mayor puntaje, ¿no? Igual la edad va sumando también mayor puntaje. La obesidad, anticonceptivos orales, el cáncer, trastornos de problemas de temas de coagulación como el factor 5 de Leiden, por ejemplo, ¿no? También es un estado procoagulante, ¿no? Entonces, dependiendo, si uno tiene un riesgo bajo, va a tener casi nada de puntaje, y por lo tanto solamente necesita una deambulación temprana, ¿no? Pero va a haber un riesgo alto, ¿no? Donde tienes más de 5 puntos, y en ese caso vamos a necesitar heparina de bajo peso molecular profiláctica y compresión neumática intermitente, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, para la prevención de enfermedad tromboembólica, lo primero es medias de compresión. Realmente acá se hace vendaje de miembros inferiores, realmente eso no sirve, ¿no? Lo que sirve realmente son medias de compresión para varices. Esta compresión neumática intermitente, que es un aparatito que es prácticamente como un vendaje especial, ¿no? Tiene un mecanismo que se activa con este aparatito, donde lo que va a hacer es comprimir, hacer como un ciclo, ¿no? De que comprime y como un masaje prácticamente en las piernas, ¿no? Comprime, dilata, ¿no? Comprime, deja de comprimir. O cada cierto tiempo lo que va a hacer es prevenir la éstasis venosa, ¿no? Sobre todo cuando la cirugía es prolongada, ¿no? Para evitar justamente la posibilidad de formación de émbolos, ¿no? O de tromboembolia. Cuando el riesgo es moderado, también tenemos que adicionar enoxaparina a 20 miligramos como profiláctico cada 24 horas, la deambulación precoz, y cuando el riesgo es alto, damos enoxaparina de 40 miligramos cada 24 horas. Y después tenemos lo que es la fiebre tardía en el postoperatorio 5 al 8, que mayormente va a estar dado ya por neumonías intrahospitalarias e infección del sitio quirúrgico. Este puede ser superficial, profundo o de órgano-espacio. La infección de sitio quirúrgico, bueno, esto lo van a ver mejor seguramente mañana, creo que no, pasado mañana que ven heridas. Pero importante, ¿no? La infección de sitio quirúrgico superficial es lo que vemos usualmente, ¿no? El eritema, el rucabado, ¿no? Rubor, calor, dolor en la zona de la herida, ¿no? Y a veces podemos ver incluso pus, ¿no? Abrimos entre punto y punto y vemos pus, hay que tomar un cultivo. Y si hubiera alguna de estas condiciones o el diagnóstico del cirujano, diagnosticamos una infección de sitio quirúrgico superficial, y mayormente se va a dar después del tercero, incluso después del quinto día postoperatorio. No se da al inicio. Infección de sitio quirúrgico profundo es cuando la infección está en la fascia, ¿no? Las fasciitis necrotizantes, ¿no? En este caso, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? En la fiebre. Paciente que aparentemente está en buen estado general y rápidamente se hace tóxico, ¿no? Y comienza, lo que no se veía, comienza a crepitar la pared, se ve gas abundante en todo lo que es por ejemplo, acá, ¿no? Los músculos de la pierna, de la cadera hasta la pierna, ¿no? Y esto nos va a ayudar a la ecografía de partes blandas, pero obviamente comienza a crepitar y rápidamente, al comienzo no se nota nada, pero después comienza a verse justamente bulas y necrosis de piel. Y dentro de desde esta fiebre del postoperatorio 5 en adelante, vamos a tener infección de órgano-espacio, ¿no? Que se refiere a colecciones intraabdominales, un absceso, por ejemplo, pero de vesícula y después un absceso hepático, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las colecciones intraabdominales postoperatorias y las dehiscencias anastomosis se van a ver más a partir del postoperatorio 5. Fiebre en el postoperatorio 5, hay que descartar neumonía o descartar infección de herida operatoria superficial, profunda, o de órgano-espacio, colección intraabdominal o dehiscencia anastomosis. Tenemos una colección, hay colecciones que necesitan dehiscencias anastomosis, obliga obviamente una reoperación en el paciente. Entonces, cuando pasamos visita, nosotros vamos a tener como una especie de guía, por así decirlo, ¿no? Y en el postoperatorio 1 y 2 vamos a pensar que es un estrés quirúrgico, atelectasia, fármacos o transfusiones, hay que ver si se transfundió o no. En el postoperatorio 3 y 4, más que todo relacionado a catéteres, flebitis, infección del CBC, infección urinaria, o pudiera ser también trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. En el postoperatorio 5 al 8, infección de sitio quirúrgico, cesta superficial profundo, o absceso intraabdominal, dehiscencia, anastomosis y neumonía. Entonces, dependiendo el día del postoperatorio, eso no significa que sea exacto, pero es más o menos lo que se ve, ¿no? De acuerdo al día, es más o menos el que uno puede ir sospechando en un tipo de infección. Y de acuerdo a eso, pues, la evaluación del paciente y de acuerdo a eso, los exámenes que voy a pedir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estoy en el día 3, de repente, es poco probable que el estrés sea solamente un estrés quirúrgico, ¿no? O que esté pensando en atelectasia, por ejemplo, ¿no? Más estaría pensando si el paciente tiene
la Foley de repente ya 3 días, más un cuarto de repente el día previo de la cirugía, estoy pensando más en una infección urinaria y los exámenes van a ser dirigidos a ello. Si estoy en el postoperatorio 1, no voy a pensar en un absceso intraabdominal, ¿no? No tendría por qué pedir ecografía, tomografía, ¿no? Tendría que pensar más en las patologías que tenemos en los primeros 2 días. El estudio va a ser básicamente en base a lo que uno sospeche, de acuerdo al día postoperatorio y de acuerdo obviamente al examen físico que tengamos con el paciente. Tratamientos de la causa, de la fiebre, mantener hidratación, nutrición, retirar medicación y dispositivos que sean innecesarios. Comenzamos con una antibiótico terapia empírica y toma de cultivos en los casos que sean necesarios. En el postoperatorio también vamos a ver complicaciones respiratorias, tenemos neumonías, atelectasia ya comentamos en el primer día, neumonías intrahospitalarias, sobre todo más en pacientes que han sido después de una toracotomía o laparotomía. El tratamiento siempre, lo ideal siempre es la prevención, pero cuando esta no se pueda, pues la fisioterapia, nebulizaciones, antibióticos solo si es neumonía. Tener en cuenta también que puede haber insuficiencias respiratorias, distrés respiratorio del agudo del adulto, tener en cuenta el edema pulmonar. Pacientes a veces de la tercera edad con algún problema basal, de repente cardiológico, a veces se les sobrehidratan y origina un edema agudo de pulmón. Complicaciones digestivas, ¿no? El hilo dinámico, ¿no? Usualmente lo normal es de entre 24 a 72 horas, hay un hilo adinámico normal después de una cirugía digestiva. Más de esto, tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? El tratamiento usualmente en estos hilos adinámicos es una buena hidratación endovenosa, corregir electrolitos, recordar que la hipocalemia puede dar mayor predisposición al hilio, utilizar metoclopramida o algún tipo de procinético, NPO, sonda nasogástrica. Si vemos que el hilio se prolonga, una nutrición parenteral, y buscar una deambulación precoz. Pero tenemos que ver en el paciente si supera estas 72 horas, tomar una placa, ¿no? Si la placa vemos de que hay niveles hidroaéreos, tenemos que ver si es que no hay una obstrucción mecánica, porque si hay una obstrucción mecánica nos obliga a que el paciente reingrese a sala de operaciones, porque hay una obstrucción en la anastomosis que se hizo de repente, porque de repente no cerré bien la brecha mesentérica o me olvidé de cerrar la brecha mesentérica y se metió el intestino dentro y produjo una hernia interna, o porque por un tema de técnica de repente no hice bien la anastomosis, de repente pliqué la cara anterior con la cara posterior y con esto la estenosis de la anastomosis, o una torsión del mesentero por una adherencia que se formó también. Entonces es importante reconocer para entrar a sala de operaciones de una manera más precoz, ¿no? También tenemos hemorragia digestiva altas por úlceras de estrés, y de ahí es importante poner un bolo de omeprazol de 80 miligramos y de ahí 40 miligramos cada 12, reposición de líquidos, paquete globular y endoscopía alta con evaluación por la unidad de hemorragia digestiva en vuestro hospital, ¿no? Si es una úlcera de estrés, va a ser parada fácilmente con medicación y con ayuda endoscópica también en algunos casos. A veces el paciente no está haciendo deposiciones y simula una obstrucción, y usted siempre tiene que hacer un paciente con hilio o que sospeche una obstrucción de impacto rectal, esto es un fecaloma, ¿no? Fecaloma importante y todo lo que ha obstruido, ¿no? Tacto rectal, sacamos el fecaloma, enema evacuante y suficiente con ello, no necesita una cirugía. Diarrea asociadas a antibióticos, ¿no? Como el Clostridium difficile, ¿no? La colitis pseudomembranosa asociada a antibióticos, sobre todo por clindamicina, pero también puede estar asociada a algún tipo de penicilinas o cefalosporina. Se suspende el antibiótico y se inicia metronidazol bioral por 10 días o vancomicina en los casos severos, ¿no? Por último, tenemos varias complicaciones, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, las complicaciones renales, que mayormente en cirugías mayores lo que va a hacer es aumentar la hormona antidiurética y con esto aumenta la concentración urinaria y disminución del volumen urinario. Entonces siempre tenemos que ver en ese balance hídrico la diuresis, ¿no? Y para eso tenemos que también hallar el flujo urinario. Insuficiencia renal aguda, tenemos que ver que lo normal, digamos, del flujo urinario es 1 cc por kilo por hora, ¿no? Si ya comenzamos a tener menos de 0.5 kilo por hora, o 35 mililitros por hora, estamos hablando de una anuria, y menos de una oligonuria, ¿no? Y cuando suceda esto, tenemos que ver si la insuficiencia renal es prerrenal, renal o posrenal. De repente hay hipovolemia, ¿no? Está sangrando el paciente, o no lo estoy hidratando adecuadamente, o tiene una falla cardíaca, ¿no? O el problema es una insuficiencia renal, ¿no? De tipo renal, de repente medicamentos, una nefropatía, peterocepodina o vancomicina. Tenemos que corregir a dosis o suspenderlo de repente, ¿no? O una posrenal, ¿no? De repente hice una cirugía de útero y ligué un uréter inadvertidamente, ¿no?
catástrofe para el paciente, hay que intervenir al paciente, ¿no? O de repente es un globo, está formando un globo vesical, el paciente tiene problema de hiperplasia benigna de próstata, de repente grado 3, no supimos, el paciente hace su globo. Importante en estos pacientes con insuficiencia renal, o sea que su flujo urinario es bajo, primero ver si no hay globo, ¿no? Si hay globo, ponemos una sonda Foley y con eso vamos a solucionar el problema. Pero si no hay, entonces tenemos que ver de qué tipo es esto, prerrenal, renal o posrenal. Entonces, también hay un link de algunas cosas en relación al cuidado posoperatorio. Y vamos a conversar antes de terminar esto con un caso clínico práctico. A ver, paciente mujer de 60 años, obesa, un IMC de 30 kilos por metro cuadrado, IMC en 30, hipertensa, utiliza captopril, sin alergias a medicamentos, que presenta una fractura de peroné con desplazamiento de fragmentos por caída de escalera. Se llevaron traumatología, ¿no? Es radiografía, emergencia la llevan, le toman sus exámenes preoperatorios, el EKG normal, se realiza una fijación del peroné y colocación de una placa con tornillos y una bota de yeso. Sin complicaciones, el paciente pasa a recuperación. Esta medicación le dan en el posoperatorio inmediato, cefuroxima, ¿no? Su antibiótico, para el dolor también. Paciente en el posoperatorio 1 bien, en el posoperatorio 2 cursa con disnea súbita, dolor torácico, lipotimia, somnolencia. Funciones vitales en 70/50, frecuencia cardíaca en 125 y frecuencia respiratoria en 35 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico? Doctora, ¿puede ser un tromboembolismo pulmonar? Hubo un tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? Bien. Entonces la pregunta sería, ¿se pudo evitar? ¿Pudimos hacer algo o no? El paciente falleció de la medicación posoperatoria. ¿Pudimos hacer algo? El destino ya estaba echado para esta paciente. A ver, Chumbes, Marcia, Buenas tardes, doctora. hola, ¿cómo estás? ¿Pudimos hacer algo o no? Destino ya estaba hecho ya. Tal vez se pudo usar otra medicación ¿Cuál? para evitar pues que ésta le cause algún problema secundario al paciente. ¿Cuál medicación? A ver, Coyachagua, ¿está? ¿No está? Presente, Falta. doctora, presente, Ya, presente. chicas. A ver, ¿alguna idea? ¿Pudimos evitarlo o no? A propósito de todo lo que hemos hablado. Y todo lo que han leído, ¿no? Porque la clase ya está colgada en la intranet desde ayer. Mm, ¿Pudimos haberlo evitado o no? creo que sí, doctora. Tomando, ¿no? ¿Cómo? Los parámetros necesarios. Ah, ¿Cómo? mm, A ver, por ahí quieren hablar. Me parece. A ver, Jesús. Doctor, Jesús, una profilaxis podría haber ayudado. ¿cómo cuál? Ya. ¿En qué dosis? A ver, Dávila, Mirela. ¿Dávila está? Porque lo que dice su compañero está bien, ¿no? ¿Dávila no está? Falta. Estoy tomando lista a la vez que voy preguntando. El que no me contesta tiene falta. Así figure que está su nombrecito acá en la sala. González, Diana, ¿está? Sí, doctora. Cuéntame, ¿qué Presente. dosis? El compañero dice heparina de bajo peso molecular. Una heparina pudiera ser. ¿Qué dosis? ¿Profiláctica o terapéutica? Podría ser profiláctica, doctora. ¿Cuál es la dosis profiláctica? A ver, Rodrigo Grandes, ¿está? ¿Está o no está? Sí, doctora, buenas A ver, tardes. cuéntame. ¿Qué idea tienes? Nada, ninguna idea. ¿Alguien que tenga una idea?
Ninguno. Ok. 40 miligramos la dosis, doctora. ¿Cuánto? 40. 40, ¿no es cierto? Es profiláctico. ¿Se puede evitar? Sí, pues se puede evitar, ¿no es cierto? En general, las cirugías en general tienen mayor incidencia de tromboembolismo, ¿no? Por un tema propio fisiológico del organismo, ¿no? Que va a aumentar la adhesividad plaquetaria y una mayor activación del sistema de coagulación y menor fibrinolisis, ¿no? Normalmente se hace eso, ¿no? Obviamente en condiciones normales debería quedar zanjado y no tener ningún problema, ¿no? Pero pudiera esto tener mayor incidencia en tromboembolismo en aquellos pacientes que tienen algunos factores de riesgo. Y para esto justamente una de las escalas es esta, ¿no? La de Caprini, ¿no? Esta paciente tiene 60 años, ¿no es cierto? Tiene un punto, es obesa, ¿no? Un índice de masa corporal más de 25, 30 tenía, ¿no es cierto? Otro punto más. Este paciente además está inmovilizada, ¿no es cierto? 2 puntos más, 4 puntos. Y tenemos que tenía una fractura de la pierna, 5 puntos. 9 puntos, más de 5 dijimos que era alto riesgo y por lo tanto heparina de bajo peso molecular, ¿no? O heparina no fraccionada, y compresión neumática intermitente sería lo ideal, ¿no? No tenemos compresión neumática intermitente en la mayoría de nuestros hospitales, de repente para la cirugía sí, ¿no? En Revalete tenemos para la cirugía, pero no para posteriormente la cirugía. Pero cuanto menos sus vendas, sus medias elásticas y una profilaxis antitromboembólica, ¿no? Que es la enoxaparina de bajo peso, en alto riesgo, enoxa de 40 miligramos, ¿no? Subcutánea cada 24 horas. Si fuera un riesgo moderado, daríamos 20. Y bueno, cuando pueda, obviamente, la deambulación, en este momento no se va a poder, ¿no? Cuanto menos una pierna la puede movilizar, la otra no, ¿no? Bien, chicos, entonces el conocimiento realmente es un importante recurso en la organización de los elementos necesarios, ¿no? Usted tiene que organizar, o sea, ver comorbilidades del paciente, enfermedades por las que se va a realizar la cirugía y la cirugía a realizar en sí, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico certero, y lo cual es fundamental, ¿no? Ese conocimiento en la toma de decisiones, en el manejo del paciente, tanto en el pre como en el postoperatorio. Por lo tanto, todo depende de usted, ¿no? De vuestro conocimiento, de vuestro estudio, de vuestro entrenamiento. Si obviamente pues ustedes estudian, tienen el conocimiento, se entrenan, están revisando a su paciente, pues el paciente irá como esta paciente que está contenta, ¿no? En el postoperatorio. Pero si no, el paciente puede ir como aquel paciente que se olvidaron, ¿no? De la terapéutica se olvidaron de ponerle anticoagulación, ¿no? Se olvidaron de ver el tema de las medias, cuanto menos elásticas, ¿no? Y esto lo llevó obviamente a una tromboembolia pulmonar y esto a la muerte del paciente, ¿no? Entonces obviamente depende de mucho depende de nosotros. Hay cosas que no dependerá de nosotros y dependerá así del destino, de las enfermedades que tenga el paciente, pero el paciente ya viene con una enfermedad per se. Si nosotros no somos capaces de tener un conocimiento inadecuado o no estamos entrenados adecuadamente, no evaluamos bien al paciente, entonces nosotros nos convertimos en un factor de riesgo en ese pre y en ese postoperatorio. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Justamente lo que queremos es que nosotros, ustedes, ¿no? Nosotros en general, porque ustedes van a ser futuros colegas, es que logren ese conocimiento adecuado, no solamente por el examen que tendrán seguramente unas semanas, sino el conocimiento que tienen que lograr como profesionales, ¿no? Para que justamente los pacientes salgan bien. Bien, chicos, gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, doctora, muchas gracias. Bien, hay alguien que creo que levantó la mano. Ya, vamos a... Vamos a entrar. No sé si se ve. Bien, se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Pueden ingresar al menti.com con el código este de 1876650 o pueden ingresar por el código QR. Okay.
Todo el conejo, el león, la abeja. Ya. A ver, vayan entrando varios, a ver. Vamos, ingresen todos los que puedan ingresar. Esperamos para empezar. Antes de pasar la lista, terminar de pasar la lista, ¿no? Porque ya habíamos empezado. Ustedes ya reconocen su nick. A ver, van 31. 30, alguien se desanimó. Muy bien. Tenemos 34. A ver, ¿alguien más? A ver, vamos a empezar a ver con los que están. Bien. Hasta uno, ¿no es cierto? Paciente de 29 años sin antecedentes médicos, alérgica a penicilina, que va a ser operada de fibroadenoma de mama, es ASA 1. Bien, vamos a continuar. Ya, va ganando, a ver quién va ganando aquí. Ya, ok. Continuamos. Ustedes ya conocen sus nick. Vamos a seguir. Varón de 78 años con diabetes mellitus descompensada y RCR agudizado, shock séptico con dobutamina y en ventilación mecánica. ¿Qué ASA es? Facilito. Hasta 4, ¿no? Eso fue lo que hemos visto al inicio, nada más. Bien. Ok, sigue ganando bien. Vamos a continuar. Tercera pregunta. Varón de 60 años, hipertensa, compensada, postoperatoria 1, una hepatectomía derecha, pulsa con fiebre de 38 grados y disminución del movimiento vesicular en la base del emitoras derecho. ¿Cuál es la causa de fiebre?
telectasia, neumonía, infección urinaria o embolia pulmonar. La causa es atelectasia, posoperatorio 1. A ver. A ver, sigue ganando Jan, segundo Valeria, tercero Daisy. Vamos a ver, sigamos. La última pregunta. Posoperatorio 6, de apendicectomía, lavado y drenaje con fiebre de 39 grados. Leve disconfort abdominal, heridas sin alteraciones, no disuria. ¿Cuál es el diagnóstico? Colección intraabdominal es la respuesta correcta, ¿no? Posoperatorio 6, una apendicitis complicada con fiebre de 39, colección intraabdominal. Ahora vamos a ver quién ganó. Ganó Adrián, en segundo lugar Jan, en tercero NSB, no sé quién será NSB. Valeria Rocío. ¿Quién es Adrián? Pues, tu apellido es Calderón. Y bueno, y Jan Sánchez, ok. Jan, bueno, ya lo conocemos. NSB, ¿quién es el nick NSB? Nereida Cornejo, doctora. Ah, Nereida Cornejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y los demás también han estado bastante bien, por ahí algunos que equivocaron. Bien, chicos, entonces vamos a dejar de presentar y vamos a terminar de pasar la lista. Bueno, la idea justamente es de que ustedes revisen, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que identifiquen, bueno, a propósito, ahora están con esto de las prácticas virtuales, pero apenas sean presenciales, ver pacientes en preoperatorio y en posoperatorio, sobre todo en las visitas médicas, donde hay más espacio de tiempo de repente. Identificar, ¿no? Preoperatorio, cómo fue su riesgo quirúrgico, cardio, neumológico, otras especialidades, en el posoperatorio se complicó, no se complicó, qué tipo de complicación, cómo se va tratando esa complicación. Bien, entonces vamos a terminar, nos quedamos en Guzmán. Guaya, Sharon, Guaya, ¿está? Que esté, presiona su micrófono y dice presente. Si no está, falta. Hidro, Gabriela. Presente, doctora. Buenas tardes. Okay, buenas tardes. Laura, Huamán. Presente, doctora. Ok. Loaiza, Rocío. Presente, doctora. López, Roberto. Presente, doctora. Luque, Lucero. Presente, doctora. Macedo, Stacy.